Soy Isabel. Tengo 67 años. Y hoy necesito desahogarme con ustedes. Contarles una cena familiar, que empezó como tantas otras, con una sonrisa forzada y un nudo en el estómago, y terminó de una forma que ni yo misma esperaba. Una historia sobre esos pequeños empujones, físicos o verbales, que a veces recibimos de quienes deberían cuidarnos, y sobre cómo a veces el silencio puede esconder la carta ganadora. Si alguna vez se han sentido arrinconados, menospreciados en su propia familia, quizás mi experiencia les diga algo. Les pido, si estas palabras les acompañan, que se suscriban a este canal. Y por favor, díganme en los comentarios desde qué rincón del mundo me escuchan. Saber que hay oídos atentos al otro lado, alivia el peso del corazón. Gracias. El restaurante era ostentoso. Esa es la palabra. No elegante. Ostentoso. Se llamaba Aurum, oro en latín, y todo en él gritaba riqueza, pero una riqueza nueva, ruidosa, casi desesperada por hacerse notar. Estaba en uno de esos hoteles de diseño ultramoderno que han brotado como setas cerca de la Plaza de Colón. Paredes revestidas de paneles dorados que reflejaban la luz de 1000 focos halógenos creando una atmósfera artificialmente brillante. Mesas redondas vestidas con manteles negros hasta el suelo. Sillas tapizadas en terciopelo color berenjena, incómodamente bajas. Y camareros. Demasiados camareros vestidos con uniformes negros ajustados, moviéndose con una rapidez silenciosa y una sonrisa congelada, como autómatas programados para servir champán francés y platos con nombres pretenciosos. El aire olía a una mezcla extraña de ambientador caro con toques cítricos, a la comida que olía más a laboratorio que a cocina y al perfume penetrante de las mujeres que llenaban las mesas cercanas, mujeres muy maquilladas, muy enjolladas, hablando muy alto por sus teléfonos móviles. Definitivamente no era mi tipo de lugar. Yo prefería las casas de comidas de toda la vida, con sus manteles de cuadros, su bullicio amable y el olor honesto a guiso casero. Pero claro, yo no había elegido el sitio. Había elegido Laura. Mi nuera. Era sábado por la noche. Principios de diciembre. Madrid ya estaba engalanada, o más bien disfrazada, para la Navidad. Luces parpadeantes colgaban sobre la Castellana, creando un atasco monumental. Habíamos tardado casi una hora en llegar desde mi piso en Chamberí. El motivo de la cena. Celebrar el 40º cumpleaños de mi hijo Alejandro. O mejor dicho, celebrar que Laura, su mujer, había conseguido una reserva en el restaurante más top del momento, como ella misma lo definió. Para Laura, la vida es una constante búsqueda de lo top, de lo exclusivo, de lo que pueda generar envidia en su círculo de amigas y seguidores de Instagram. Mi hijo bueno Alejandro cumplía 40 años, pero parecía el invitado secundario en su propia fiesta. Estábamos sentados en una mesa redonda para 4, situada estratégicamente en el centro del comedor principal. Una mesa con visibilidad, como había exigido Laura al hacer la reserva. Alejandro, mi hijo, estaba a mi derecha. Pálido, con ojeras, más delgado. La presión de mantener el nivel de vida que Laura le exigía, a pesar de que su estudio de arquitectura no terminaba de despegar, le estaba pasando factura. Intentaba sonreír, participar en la conversación, pero sus ojos tenían esa mirada ausente del que está pensando en las facturas por pagar. A su lado, Laura. 38 años, aparentando 30. Impecable como siempre. Un vestido ajustado de lentejuelas plateadas que debió costar una fortuna. El pelo rubio platino recogido en un moño sofisticado. Un maquillaje profesional que ocultaba cualquier imperfección. Y joyas. Muchas joyas. Brillantes. Ruidosas. Hablaba sin parar, gesticulando con sus manos llenas de anillos, contando alguna anécdota de su último viaje a Milán, solo de trabajo. Isabel, ya sabes, buscando inspiración para mis proyectos de estilismo, riendo demasiado alto, asegurándose de que las mesas cercanas la oyeran. Y frente a mí, mi nieta, Sofía. 10 años. Mi único rayo de sol en esa atmósfera artificial. Estaba callada, jugando con las migas de pan sobre el mantel negro, aburrida. Odiaba estos sitios tanto como yo. Prefería 1000 veces cenar en mi cocina, unas croquetas caseras y jugar al parchís. Pero Sofía había aprendido, a su corta edad, a callar y a obedecer a su madre. Yo, Isabel Herrera, viuda de Ricardo, 67 años, me sentía fuera de lugar.
Como un gorrión en una jaula de pavos reales. Llevaba mi vestido negro de siempre, el bueno, el de las ocasiones, con mi collar de perlas discretas que fue de mi madre. Intentaba participar en la conversación, preguntar por el trabajo de Alejandro, por el colegio de Sofía. Pero mis preguntas se perdían en el monólogo de Laura sobre marcas de lujo, destinos exóticos y gente importantísima que conocía. Me limitaba a asentir, a sonreír vagamente, a beber pequeños sorbos del vino blanco carísimo que Laura había pedido sin consultar a nadie. ¿Y tú, Isabel?, me preguntó Laura de repente, interrumpiendo su propia perorata sobre un bolso de edición limitada. ¿Qué tal tu semana? ¿Algo emocionante? ¿Alguna exposición nueva de esas de pintores muertos? Su tono era falsamente interesado, con un punto de condescendencia que me hizo encogerme por dentro. Bien, querida, gracias, respondí, intentando mantener la dignidad. Tranquila. He estado leyendo mucho. Y preparando mi taller de historia del traje en el Centro Cultural. Ah, sí. El taller ese para jubiladas, dijo con una sonrisita. Qué entretenido. Se giró hacia Alejandro. Cariño, ¿le has contado a tu madre lo de la casa? Alejandro carraspeó, incómodo. Bueno, mamá, es que hemos estado pensando. Hemos decidido, le corrigió Laura, tajante. Hemos decidido que necesitamos más espacio. El piso de alquiler se nos queda pequeño. Y hemos visto una oportunidad increíble. Un chalet adosado en Aravaca. Con jardín. Piscina comunitaria. Ideal para Sofía. Aravaca, repetí. Eso estaba lejos. Lejos de mi casa. Lejos del colegio de Sofía. Lejos de mi vida. Sí, dijo Laura, sus ojos brillando con excitación. Es perfecto. Moderno. Luminoso. Y sobre todo, mamá, añadió, bajando la voz como si me confiara un secreto, es una zona con mucho nivel. El colegio de los niños es bilingüe internacional. Otro ambiente, ¿entiendes? Entendía perfectamente. Quería alejar a Sofía de su colegio de siempre, de sus amigas del barrio. Quería alejarla de mí. ¿Pero podéis permitiroslo, hijos?, pregunté preocupada. Conocía su situación económica. ¿O la intuía? Bueno, empezó Alejandro, es una inversión importante, claro. Pero hemos pensado que quizás tú podrías. Podrías ayudarnos con la entrada, Isabel, completó Laura, directa. Sería un adelanto de la herencia, por así decirlo. Para asegurar el futuro de tu nieta. Me quedé helada. ¿Un adelanto de la herencia? ¿Estaban ya pensando en mi muerte? ¿Y usar a Sofía como excusa? No sé, hijos, te empecé a decir, buscando las palabras. Mi dinero está invertido. A largo plazo. Para mi vejez. ¿Para imprevistos? ¿Pero qué imprevistos vas a tener tú, mamá?, exclamó Laura, impaciente. Tienes tu pensión. Vives sola en un pisazo en Chamberí. No gastas nada. Podrías vender este piso y venirte a vivir con nosotros al chalet. Habría sitio de sobra. Un cuartito para ti. Un cuartito. Mi vida entera reducida a un cuartito en un chalet de Aravaca. Bajo su techo. Bajo sus normas. Sentí una opresión en el pecho. Necesitaba aire. Necesitaba salir de allí. Perdonadme, dije intentando levantarme. Necesito ir al aseo un momento. La silla, pesada, se enganchó ligeramente en la alfombra. Me costó un poco moverla hacia atrás. Laura, que estaba sentada a mi izquierda, se giró hacia mí, molesta por la interrupción. Puedes darte un poco de prisa, Isabel, dijo, su voz un siseo impaciente. Estás bloqueando el paso. Intenté mover la silla más rápido, pero mi cadera, operada hacía unos años, protestó con un pinchazo. Me moví con torpeza. Y entonces sentí su mano en mi espalda. No una mano que ayuda. Una mano que empuja. Un empujón seco, firme. Desequilibrante. Haz espacio, me espetó en voz baja pero audible para Alejandro y Sofía. Que da vergüenza verte moverte tan lenta. Haz espacio. Da vergüenza. El empujón. Y las palabras. Me golpearon a la vez. Tropecé.
Casi me caigo. Me agarré al borde de la mesa para no perder el equilibrio. Mi copa de vino se tambaleó, derramando unas gotas sobre el mantel negro. Nadie dijo nada. Alejandro miró hacia otro lado, fingiendo no haber visto ni oído. Sofía bajó la cabeza, avergonzada. Laura. Laura me miraba con una mezcla de fastidio y suficiencia. Como si yo fuera un obstáculo torpe y molesto que había que apartar. Me quedé allí, de pie, temblando. No de miedo. De una rabia fría y profunda. Sentí las miradas curiosas de las mesas cercanas. La humillación era total. Pública. Delante de mi hijo. Delante de mi nieta. Perdón, murmuré aunque no sabía por qué me disculpaba. Me recompuse. Enderecé mi vestido. Y caminé. Despacio. Con la cabeza alta. Hacia el aseo. Cada paso era un esfuerzo, no por la cadera, sino por contener las lágrimas de rabia y de dolor. Entré en el lujoso aseo de señoras. Mármol negro. Grifería dorada. Espejos por todas partes. Me encerré en uno de los cubículos. Me apoyé en la puerta fría. Y respiré hondo. Haz espacio. Como si yo fuera un trasto. Da vergüenza. Como si mi lentitud, mi edad, fuera algo obsceno, algo que ocultar. No era la primera vez que Laura me hacía un comentario así. Sus críticas a mi forma de andar, pareces una tortuga, Isabel, a mi forma de vestir, esa ropa te hace más vieja, a mis olvidos ocasionales si tienes la cabeza perdida, eran constantes. Pequeños dardos venenosos lanzados con una sonrisa. Pero esto había sido diferente. Había sido físico. Un empujón. Una agresión. Y lo había hecho delante de mi hijo. Y él no había dicho nada. Había mirado hacia otro lado. Ese silencio de Alejandro me dolió casi más que el empujón de Laura. Era complicidad. Era permiso. Era la confirmación de que para ellos, yo ya no contaba. Era la abuela. La viuda. La que tenía el dinero, sí. Pero una figura molesta. Prescindible. Una carga. Me miré en el espejo. Vi a una mujer de 67 años. Pelo blanco, sí. Arrugas en la cara. Manos con algunas manchas. Pero mis ojos seguían vivos. Eran los ojos de la joven historiadora del arte que se enamoró de un ingeniero soñador. Eran los ojos de la madre que crió a su hijo con amor. Eran los ojos de la mujer que había sobrevivido a la pérdida, a la soledad. No eran los ojos de alguien que daba vergüenza. Eran los ojos de alguien que merecía respeto. Me lavé la cara con agua fría. Me sequé con una toalla de hilo. Me recompuse el vestido. Y tomé una decisión. Esta cena no iba a terminar como Laura esperaba. Ella quería mi dinero para su chalet en Aravaca. Quería mi sumisión. Quería que yo hiciera espacio en mi propia vida para dejarle sitio a ella. Pero no sabía una cosa. No sabía quién realmente tenía el poder de decidir esa noche. No sabía quién iba a pagar la cuenta final. Salí del aseo. Mi paso era firme. Mi mirada serena. Volví a la mesa. Ellos seguían allí. Habían pedido más vino. Reían. Como si nada hubiera pasado. Me senté. Cogí mi servilleta. Y sonreí. Una sonrisa tranquila. La sonrisa de quien sabe algo que los demás ignoran. La partida acababa de empezar. Y yo tenía la última carta. Al volver a la mesa, me moví con una lentitud deliberada, casi ceremoniosa. Cada paso sobre la gruesa alfombra era firme. Mantuve la cabeza alta, la espalda recta. No iba a permitir que vieran mi temblor interior, la procesión de fantasmas, humillación, rabia, tristeza que desfilaba por mi alma. Mi rostro esperaba, era una máscara de serenidad educada, la misma máscara que había aprendido a llevar durante años en cenas de negocios con Ricardo, en reuniones familiares incómodas, en funerales de amigos queridos. La máscara de la señora Isabel Herrera, viuda de Ricardo Fuentes, una mujer discreta, dueña de sí misma.
Ellos ya habían reanudado su conversación, o más bien, el monólogo de Laura. Habían pedido otra botella de Albariño el Pazo de Señorans, por supuesto, el favorito de papá, había dicho Alejandro en un intento torpe y tardío de incluirme, aunque sabía perfectamente que mi vino blanco preferido era un modesto Rueda. Laura hablaba ahora de la decoración del futuro chalet en Aravaca. Y la cocina, Alejandro, tiene que ser abierta al salón. Con una isla central enorme, de mármol de Carrara. Y electrodomésticos Gaggenau, por supuesto. Nada de marcas generalistas. Quiero algo que impacte. Me senté. Nadie pareció notar mi regreso salvo Sofía, mi nieta, que levantó la vista de su plato, un solomillo carísimo que apenas había probado, y me dedicó una mirada rápida, fugaz, cargada de una preocupación infantil que me encogió el corazón. Le sonreí levemente intentando transmitirle una calma que no sentía. Ella bajó la vista de nuevo volviendo a su refugio silencioso. Cogí mi copa de agua. Bebí un sorbo. El agua estaba tibia. Observé la escena. Laura, en plena efervescencia, describiendo con pasión los detalles de una casa que aún no era suya, una casa que pretendía financiar con mi dinero, con el dinero que yo había ahorrado durante toda una vida de trabajo y prudencia junto a Ricardo. Su entusiasmo era casi febril. Gesticulaba con sus manos enjolladas, sus pulseras tintineando. Sus ojos brillaban, no de ilusión, sino de codicia. Planeaba su futuro dorado sobre los cimientos invisibles de mi patrimonio. Alejandro la escuchaba con una sonrisa embobada. Asentía a todo. Sí, cariño, claro. Una idea genial, Lau. ¿Mármol de Carrara? Perfecto. Parecía hipnotizado por ella, por la visión de lujo y estatus que ella le pintaba. No veía la irrealidad de todo. No recordaba las deudas, la quiebra, la humillación de tener que volver a casa de su madre. O quizás prefería no ver. Quizás necesitaba creer en ese espejismo para soportar su propia sensación de fracaso. Se aferraba a Laura como a una tabla de salvación, sin darse cuenta de que esa tabla lo estaba hundiendo más. El restaurante seguía bullendo a nuestro alrededor. Risas forzadas. El choque de cubiertos contra platos caros. El descorchar de botellas. Miré las otras mesas. Vi a un político conocido cenando con una mujer mucho más joven. Vi a un grupo de empresarios de aspecto hosco hablando en voz baja. Vi a familias, padres, hijos, abuelos compartiendo una cena de sábado. ¿Eran felices? ¿O también representaban una comedia, como nosotros? Me sentí increíblemente sola en medio de esa multitud ruidosa y brillante. Una isla de silencio y dolor. El recuerdo del empujón volvió, nítido, humillante. La mano de Laura en mi espalda. La pérdida momentánea de equilibrio. Sus palabras siseadas, haz espacio. Que da vergüenza verte moverte tan lenta. Vergüenza. La misma palabra que había usado mi hija Elena en otra historia, en otro contexto, pero con el mismo filo cortante. Vergüenza de mi edad. Vergüenza de mi lentitud. Vergüenza de mi mera existencia. ¿Era eso lo que yo inspiraba ahora? ¿Vergüenza? Yo que había sido una mujer activa, independiente. Que había criado a un hijo sola tras la muerte de mi marido. Que seguía gestionando mis asuntos, mis inversiones, mi vida. Que daba clases voluntarias en el centro cultural. Que leía, que pintaba, que viajaba cuando me apetecía. Todo eso quedaba borrado por el simple hecho de tener 67 años y una cadera que a veces protestaba. No. Me negué a aceptarlo. La vergüenza no era mía. Era de ella. Vergüenza de su propia inseguridad, de su necesidad de trepar, de aparentar, de menospreciar a los demás para sentirse superior. Vergüenza de depender económicamente de la vieja suegra, a la que despreciaba en secreto. Y Alejandro. Su silencio. Su mirada desviada. Eso era lo que más me dolía. No era solo debilidad. Era cobardía. La cobardía de no defender a su propia madre. La cobardía de permitir que su mujer me humillara. ¿Por qué? Por miedo a perderla. Por miedo a quedarse sin su tabla de salvación, por muy podrida que estuviera. ¿O simplemente porque ya no le importaba?
Porque yo, como él mismo me había dicho en otra ocasión terrible, ya no pintaba nada en su vida. Recordé a Ricardo. Mi Ricardo. Un hombre íntegro. Callado, sí. Pero con una fortaleza interior inquebrantable. Jamás habría permitido una falta de respeto así. Ni a mí ni a nadie. Recordé sus advertencias veladas sobre Laura, al principio de su relación con Alejandro. Ten cuidado, Isabel. Esa chica brilla demasiado. A veces lo que mucho brilla, quema. Yo no le hice caso. Pensé que eran celos de padre. Que era desconfianza hacia una mujer tan diferente a mí, a su madre. Qué equivocada estaba. Ricardo, con su intuición silenciosa, había visto el peligro. Y también recordé otra conversación. Una tarde poco antes de morir. Estábamos revisando papeles, testamentos, cuentas. Ricardo siempre fue previsor hasta la obsesión. Isabel, me dijo, su voz ya cansada, nuestro patrimonio es considerable. Lo hemos ganado con esfuerzo. Quiero que tú vivas tranquila. Muy tranquila. Y quiero que Alejandro tenga su parte, por supuesto. Pero... Hizo una pausa. Pero conozco a nuestro hijo. Tiene buen corazón, pero es influenciable. Y manirroto. Y esa chica, Laura, no me fío. Ricardo, por favor, intenté detenerle. No, escúchame, insistió. He hablado con Rodrigo, nuestro gestor. Hemos creado una estructura. Una estructura que te protege a ti. Y que le protege a él de sí mismo. Y de otros. Me explicó entonces los detalles. La cuenta principal la asegura a mi nombre únicamente, donde iría a parar la mayor parte del patrimonio tras su muerte. Las inversiones a largo plazo. Y una cuenta secundaria más pequeña, a nombre de los dos, para los gastos corrientes, para ayudar a Alejandro si lo necesitaba, pero con límites. Y lo más importante, una tarjeta. Una tarjeta de crédito especial. Esta tarjeta, Isabel, me dijo mostrándome una tarjeta negra, sin nombre, solo con el logo discreto de un banco suizo. Es la llave maestra. Está asociada a la cuenta segura. Tiene un límite altísimo. Casi ilimitado. Pero solo tú tienes el código. Solo tú puedes autorizar los cargos. Guárdala bien. Úsala solo en caso de verdadera necesidad. O en caso de que necesites demostrar quién manda. Me guiñó un ojo. Es mi último as en la manga. Para proteger a mi reina. Nunca había usado esa tarjeta. Estaba guardada en la caja fuerte de mi casa, junto a las joyas de mi madre y el testamento de Ricardo. La consideraba una excentricidad de mi marido. Una precaución excesiva. Hasta ahora. Mientras Laura seguía parloteando sobre los metros cuadrados del jardín de Arabácar, imagínate, Sofía, podrías tener un pony, y Alejandro asentía con la mirada perdida, yo tomé mi decisión final. La idea que había empezado a gestarse en el baño, ahora se solidificaba. Ya no era solo una cuestión de dignidad. Era una cuestión de cumplir la voluntad de Ricardo. De proteger nuestro legado. De proteger a mi hijo de sí mismo. Y de ella. El camarero se acercó a retirar los platos del segundo plato. ¿Desean ver la carta de postres?, preguntó con su sonrisa autómata. Por supuesto, exclamó Laura. He oído que el lingote de oro y chocolate es para morirse. ¿Verdad, Alejandro? Sí, cariño, lo que tú quieras. Y una botella de champán francés, añadió Laura. Para brindar por el cumpleañero. Y por la casa nueva. Excelente elección, señora, dijo el camarero. Mientras él se alejaba, yo saqué discretamente mi móvil del bolso. Un móvil sencillo, sí, pero con conexión a Internet. Abrí la aplicación de mensajería segura que usaba para comunicarme con Rodrigo. Le envié un mensaje corto cifrado. Un código que habíamos establecido para situaciones como esta. Rodrigo. Protocolo Reina Negra. Ejecutar ahora. Enviado. Rodrigo sabía lo que significaba. Significaba, prepara la tarjeta. Actívala. Y espera mi señal. Volví a guardar el móvil.
Nadie había notado nada. Laura seguía hablando de la decoración. Alejandro miraba distraídamente a Sofía, que dibujaba en una servilleta de papel. Llegaron los postres. El lingote de Laura era exactamente eso, un bloque rectangular cubierto de pan de oro comestible. Ostentoso. Vulgar. Como todo en ese sitio. Yo había pedido una simple fruta fresca. Alejandro, nada. Llegó el champán. Lo sirvieron en copas altas. Bueno, dijo Laura, levantando su copa. Un brindis. Por Alejandro. Por sus 40 años. Y por nuestro maravilloso futuro en Aravaca. Me miró, esperando mi reacción. Levanté mi copa de agua. Por Alejandro, dije escuetamente. Bebieron. El ambiente se relajó un poco. Incluso Alejandro pareció animarse con el champán. Empezaron a hablar de planes de viaje. Podríamos ir a Bali en Semana Santa, cariño. Conozco un resorte. Yo esperaba. Miraba mi reloj disimuladamente. Rodrigo tardaría unos minutos en confirmar que la Reina Negra estaba lista. El camarero se acercó de nuevo. ¿Algo más, señores? ¿Cafés? ¿Licores? Sí, dijo Laura, radiante. Cafés para todos. ¿Y la cuenta, por favor? ¿La cuenta ya?, preguntó Alejandro sorprendido. Es pronto. No, cariño, dijo ella, dándole una patadita por debajo de la mesa que yo vi perfectamente. Hay que irse a casa. Mañana tenemos que empezar a mirar hipotecas. Se giró hacia mí. Y tú, Isabel, tienes que descansar. Ha sido una noche intensa. Su sonrisa era pura malicia. El camarero asintió. Enseguida, señora. Este era el momento. La tensión volvió a crecer en mi pecho. ¿Funcionaría? ¿Me atrevería? El camarero volvió con una pequeña carpeta de cuero negro. La dejó discretamente sobre la mesa cerca de Alejandro. Alejandro la miró. Luego me miró a mí. Con una expresión de súplica silenciosa. Esperaba que yo, como siempre, me hiciera cargo. Laura también me miró. Con suficiencia. Dando por sentado que la vieja pagaría la cuenta de su fiesta de cumpleaños y sus planes de futuro. Respiré hondo. Y sonreí. Mi sonrisa más amable. No te preocupes, hijo, le dije a Alejandro. Esta noche invito yo. Mis palabras, esta noche invito yo, cayeron sobre la mesa redonda con un peso inesperado. No las dije en voz alta, ni con tono desafiante. Fueron pronunciadas con calma, casi como un murmullo, acompañadas de esa sonrisa amable que había perfeccionado durante años para ocultar mis verdaderos sentimientos en situaciones sociales incómodas. Pero el efecto fue inmediato, como si hubiera encendido una bengala en la penumbra dorada y ruidosa del restaurante Aurum. Alejandro, mi hijo, que ya estaba buscando torpemente su cartera en el bolsillo interior de su chaqueta con una expresión de pánico contenido ante la inminente llegada de la cuenta, se quedó paralizado. Levantó la vista hacia mí, sus ojos reflejando una mezcla confusa de alivio, el alivio inmediato de verse liberado de una carga financiera que claramente no podía asumir, y una profunda, casi dolorosa, vergüenza. La vergüenza de que su madre, la mujer a la que él había permitido humillar minutos antes, tuviera que volver a rescatarlo, a pagar por la ostentación de su mujer. Desvió la mirada rápidamente, fijándola en un punto indefinido del mantel negro, sus mejillas arreboladas. Laura, en cambio, reaccionó de manera completamente opuesta. Su sorpresa inicial, una leve arqueo de sus cejas perfectamente depiladas, duró apenas un segundo. Fue reemplazada casi al instante por una sonrisa de suficiencia, de triunfo mal disimulado. Se recostó en su incómoda silla de terciopelo berenjena, cruzando las piernas con elegancia estudiada. Interpretó mi gesto no como un acto de generosidad, ni siquiera como una formalidad, sino como una capitulación. La vieja, después de la humillación sufrida, intentaba comprar su perdón, su afecto, de la única manera que, según la lógica de Laura, importaba, con dinero. Me lanzó una mirada condescendiente, casi divertida. «Ay, Isabel, qué detalle por tu parte», dijo, su voz goteando una falsa dulzura. Pero no hacía falta, de verdad. Es el cumpleaños de Alejandro.
Lo teníamos controlado. Mintió con una naturalidad pasmosa. Sofía, mi nieta, ajena a las complejidades financieras pero sensible a las corrientes emocionales subterráneas, me miró con sus grandes ojos inquisitivos. ¿Invitas tú, Abu? ¿Con tu dinero de pintar cuadros? Para ella, mi vida se reducía a mis acuarelas y mis libros. Con mi dinero, cariño, sí, respondí, guiñándole un ojo. Los cuadros dan para mucho. En ese preciso instante el camarero, eficiente y silencioso como un fantasma, depositó la carpeta de cuero negro con la cuenta sobre la mesa, estratégicamente colocada entre Alejandro y yo, pero ligeramente más cerca de él, asumiendo, como era lógico en ese entorno, que el hombre de mediana edad sería quien se haría cargo. Nadie se movió durante un segundo. La carpeta negra parecía un objeto ominoso, el detonador de una bomba silenciosa. Alejandro la miraba con aprensión. Laura fingía desinterés, retocándose el brillo de labios con un espejito. Con un gesto tranquilo, alargué la mano y cogí la carpeta antes que nadie. La abrí. Dentro un ticket largo impreso en papel térmico. Recorrí las líneas con la mirada. Aperitivos. 2 botellas de Pazo de Señorans. 1 botella de Muga Reserva. 3 solomillos, el de Sofía, tamaño infantil, pero cobrado como adulto. Mi lubina a la sal. Los postres, incluido el ridículo lingote de oro de Laura. El champán francés. Los cafés. El servicio de pan de masa madre con aceite de arbequina infusionado, rezaba. La cifra final, impresa en negrita en la parte inferior, era obscena. Mareante. El equivalente a mi pensión de viudedad de casi 3 meses. O al sueldo mensual de una persona normal. Sonreí para mis adentros. Laura no se privaba de nada cuando creía que pagaba otro. Vaya, dije en voz baja, casi para mí misma. Una cena memorable. ¿Es mucho?, preguntó Alejandro con un hilo de voz, sin atreverse a mirar. Es adecuado para la ocasión, respondí, eludiendo la respuesta directa. Saqué mi bolso del suelo, un bolso discreto de cuero negro, nada que ver con los logos ostentosos de Laura. Lo abrí sobre mi regazo. Y busqué. Busqué con calma, ignorando la mirada impaciente de Laura, que ya empezaba a tamborilear con sus uñas perfectamente esculpidas sobre la mesa. ¿Necesitas ayuda, Isabel?, preguntó Laura, su tono afilado. ¿No encuentras la tarjeta? A veces se esconden. Implicaba, por supuesto, que yo era una vieja torpe que perdía sus cosas. No, querida, gracias, respondí sin mirarla. Aquí está. Y saqué la tarjeta. No saqué mi tarjeta habitual, la del banco de toda la vida, la que usaba para mis gastos diarios. Saqué la otra. La Reina Negra, como la llamaba Ricardo en broma. La tarjeta era diferente. Era de un material mate pesado, de un color negro profundo, casi sin brillo. No tenía mi nombre grabado en relieve. No tenía números visibles en el anverso. Solo el discreto logo plateado de un banco suizo muy exclusivo en una esquina. Era el epítome de la discreción. Y del poder silencioso. La dejé suavemente sobre la carpeta de la cuenta, encima del ticket. Hubo un instante de silencio. Alejandro ni siquiera la miró. Laura, en cambio, sí lo hizo. Vio la tarjeta negra. Frunció ligeramente el ceño. Probablemente no reconoció el logo del banco. Pero reconoció el color. El color de las tarjetas premium, de las Black Cards que tanto ansiaba poseer. Vio que no era mi tarjeta habitual. Y vi una sombra de confusión, quizás de envidia, cruzar sus ojos. Vaya, Isabel, dijo intentando sonar casual, pero con una nota de sorpresa en la voz. ¿Tarjeta nueva? ¡Qué moderna! Un pequeño capricho, querida, respondí, encogiéndome de hombros. Hice una seña al camarero que se acercó al instante. Le entregué la carpeta con la tarjeta dentro. Cobren de aquí, por favor. El camarero, un joven de aspecto profesional, cogió la carpeta. Vio la tarjeta. Y por un instante, solo un instante, su máscara de impasibilidad vaciló. Abrió los ojos ligeramente. Reconoció la tarjeta. O al menos reconoció su exclusividad. Su mirada hacia mí cambió.
Ya no era la mirada neutra hacia una señora mayor cualquiera. Era una mirada de respeto. De atención. Enseguida, señora, dijo con una leve inclinación de cabeza. Y se alejó caminando un poco más erguido que antes. La tensión volvió a la mesa. Laura me miraba fijamente intentando descifrarme. ¿De dónde había sacado yo esa tarjeta? ¿Era una tarjeta de débito con mis ahorros? ¿Una de crédito con un límite bajo que sería rechazada? Podía ver las preguntas agolpándose en su mente. Alejandro seguía sin mirarme. Bebía los restos de su copa de champán con la mirada perdida. Probablemente solo quería que la tierra se lo tragara. Sofía, ajena a todo, seguía dibujando en su servilleta. Un sol, una casa, 3 figuras, un hombre, una mujer y una niña. Y una figura más pequeña aparte. Supuse que era yo. Esperamos. La espera se hizo larga. Incómoda. Laura intentó romper el hielo. ¿Y bien, Alejandro? ¿Cuándo te dan las llaves del chalet? No lo sé, Laura, respondió él cortante. Ya veremos. Bueno, habrá que darse prisa, insistió ella. Hay que elegir los muebles, la cocina. Tengo unas ideas fantásticas. He visto un sofá italiano. Yo no decía nada. Observaba. Recordaba las palabras de Ricardo esa tarde hace tantos años, cuando me entregó la tarjeta. Esta es tu póliza de seguro, Isabel. Tu botón rojo. Contra imprevistos. Contra la estupidez humana. O la codicia. Si alguna vez te sientes amenazada, si alguna vez intentan aprovecharse de ti, si alguna vez necesitas recordarles quién eres, úsala. El banco tiene instrucciones. Sabrán qué hacer. ¿Instrucciones? ¿Qué instrucciones, Ricardo? Instrucciones discretas. Una llamada. Una verificación. Nada más. Pero suficiente para que sepan que la firma que importa es la tuya. Que tú eres la reina del tablero. Me había guiñado un ojo. Mi reina negra. Nunca pensé que tendría que usarla. Y menos contra mi propia familia. Pero Ricardo, con su pesimismo pragmático, había visto más lejos que yo. El camarero volvió. Su paso era ahora más deferente. Llevaba la carpeta de cuero negro y un pequeño datáfono inalámbrico. Se detuvo a mi lado. No al lado de Alejandro. Señora, dijo en voz baja, dirigiéndose solo a mí. Necesitaría que introdujera el código PIN, por favor. Laura se quedó inmóvil. Alejandro levantó la vista. El código PIN. No era una tarjeta de firma. Era una tarjeta real. Con fondos. Cogí el datáfono. Tecleé los 4 dígitos. 4 dígitos que solo yo conocía. La fecha de nacimiento de Ricardo. Aprobado. La luz verde parpadeó. El camarero retiró el datáfono. Sacó la tarjeta de la carpeta. Y me la devolvió. A mí. Junto con el recibo. Todo en orden, señora. Muchas gracias. Hizo otra leve inclinación de cabeza. ¿Desean algo más? No, gracias. Ya nos vamos, respondí. El camarero se retiró. Laura me miraba fijamente. Su cara era una mezcla de incredulidad y una creciente sospecha. ¿Qué tarjeta es esa, Isabel?, preguntó, su voz sonando extraña. Una tarjeta, querida, respondí guardando mi reina negra y el recibo en mi bolso. Una que paga las cuentas. Me levanté. Con calma. Alisé mi vestido. Bueno, hijos. Ha sido una velada interesante. Pero se hace tarde para mí. Alejandro, feliz cumpleaños de nuevo. Le di un beso en la mejilla. Estaba rígido como una estatua. Sofía, mi amor, despídete de la abuela. Sofía corrió a abrazarme. Adiós, Abu. ¿Mañana vienes a casa a jugar? Mañana hablamos, cariño, le dije apretándola fuerte. Miré a Laura. Ella seguía sentada, mirándome con los ojos entrecerrados.
¿No piensas decir nada más?, preguntó. Creo que ya está todo dicho, Laura, respondí. Solo espero que hayáis disfrutado de la cena. Ha sido generosa. Me di la vuelta. Y empecé a caminar hacia la salida. Despacio. Sin prisas. Sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Sabía que la bomba acababa de ser activada. Sabía que las preguntas, las sospechas, la furia de Laura explotarían en cuanto yo cruzara la puerta. Pero ya no me importaba. Había recuperado el control. Había movido mi pieza. Jaque. Ahora les tocaba mover a ellos. Caminé hacia la salida del restaurante Aurum con una calma que no sentía del todo. Mis piernas estaban firmes, mi espalda recta, pero por dentro, mi corazón latía desbocado, una mezcla de adrenalina, miedo y una extraña, amarga sensación de triunfo. Podía sentir sus miradas clavadas en mi nuca. La mirada incrédula y furiosa de Laura. La mirada confusa y avergonzada de Alejandro. Incluso imaginé la mirada curiosa de mi nieta Sofía, intentando entender el drama silencioso que acababa de presenciar. El murmullo del restaurante pareció intensificarse a mi paso, o quizás era solo mi percepción, mi paranoia de sentirme observada, juzgada, ahora que había roto las reglas no escritas de la comedia familiar. El maitre, un hombre alto y delgado con una sonrisa profesionalmente congelada, me abrió la puerta principal con una deferencia que no había mostrado a mi llegada. ¿Necesita un taxi, señora?, preguntó. Su tono era diferente. El camarero que había procesado el pago con la tarjeta negra seguramente había corrido la voz entre el personal. La vieja discreta era, al parecer, alguien a quien tratar con un respeto especial. No, gracias, respondí. Estoy esperando a mi chofer. Otra pequeña mentira. Miguel, mi fiel asistente, me esperaba en casa, ajeno a todo. Pero necesitaba mantener la compostura, la fachada, hasta el final. Salí a la noche madrileña. La lluvia había cesado, pero el aire seguía frío y húmedo. Las luces de Navidad de la Castellana brillaban sobre el asfalto mojado, creando reflejos distorsionados. Me detuve bajo la marquesina del hotel, fingiendo buscar mi coche entre la fila de vehículos de lujo que esperaban. Necesitaba el tiempo. Tiempo para respirar. Tiempo para prepararme para el siguiente acto. Porque sabía que esto no había terminado. Laura no era de las que aceptaban una derrota en silencio. Esperé. 5 minutos. 10. Mirando distraídamente el ir y venir de la gente elegante, de los taxis amarillos, de los autobuses nocturnos. Mi mente repasaba la escena. La tarjeta negra sobre la carpeta. La cara de Laura. El silencio de Alejandro. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Había roto algo irreparable? ¿O simplemente había puesto las cosas en su sitio, de la única manera que ellos entenderían? Entonces los vi salir. Salieron juntos, pero no revueltos. Laura caminaba un paso por delante, rígida, con la cabeza alta, ignorando a Alejandro. Él la seguía, cabizbajo, con Sofía cogida de la mano. Sofía me vio bajo la marquesina. Hizo un gesto para acercarse, pero Laura tiró de ella con brusquedad. Vamos, le espetó. Se detuvieron en el bordillo, esperando su coche. El chofer de su Audi oscuro, un coche que recordé con amargura, pagaba yo en gran parte a través de la ayuda mensual, se acercó. Laura abrió la puerta trasera para Sofía. Sube, cariño. Rápido. Sofía subió en silencio. Laura se giró entonces hacia Alejandro. Le dijo algo en voz baja, pero con una intensidad visible incluso a distancia. Él negó con la cabeza. Ella insistió gesticulando. Él volvió a negar. Vi la frustración en el rostro de Laura. Se dio media vuelta, se metió en el coche junto a Sofía y cerró la puerta de un portazo. El coche arrancó y se alejó, dejándolos allí. A Alejandro. Y a mí. Mi hijo se quedó solo en la acera. Mirando cómo se iba su mujer, llevándose a su hija. Luego suspiró profundamente. Se pasó las manos por el pelo. Y se giró hacia mí. Caminó lentamente. Mamá, dijo su voz ronca. ¿Puedo volver contigo? Lo miré.
Su arrogancia se había evaporado. Parecía perdido. Joven. Vulnerable. Como el niño que se había caído de la bicicleta y venía a buscar consuelo. Claro, hijo, respondí, mi voz más suave de lo que esperaba. Vamos a casa. Llamé a un taxi. El viaje de vuelta a Chamberí fue en un silencio casi absoluto. Ninguno de los dos sabía qué decir. Yo miraba las luces de la ciudad pasar. Él miraba sus manos entrelazadas sobre las rodillas. El taxista, ajeno al drama, escuchaba un partido de fútbol en la radio. Llegamos a mi portal. Subimos en el ascensor de jaula en silencio. Abrí la puerta de mi piso. Dentro olía a hogar. A mis libros. A acera. A paz. Alejandro dejó su abrigo en el perchero. Fue directamente al salón. Se sirvió una copa de brandy de la licorera de cristal que había sido de Ricardo. Se la bebió de un trago. Se sirvió otra. ¿Quieres una?, me preguntó. No, gracias, hijo. Es tarde para mí. Me senté en mi sillón orejero. Él se quedó de pie, apoyado en la librería, mirando la copa. ¿Qué era esa tarjeta, mamá?, preguntó al fin, sin mirarme. Una tarjeta que tu padre me dejó, respondí escuetamente. Parar emergencias. ¿Y esto era una emergencia? Para mí sí, afirmé. Era una emergencia de dignidad. Él asintió lentamente. ¿Y el dinero? Nuestro dinero. Laura está como loca. Dice que nos has dejado sin nada. No os he dejado sin nada, Alejandro, aclaré. Simplemente he separado las cuentas. Lo que es mío, es mío. Lo que es vuestro tendréis que empezar a generarlo vosotros. Se giró. Me miró. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué ahora? ¿Por lo que dijo Laura en la cena? Por el empujón. Eso fue la gota que colmó el vaso, sí, admití. Pero no fue solo eso, Alejandro. Ha sido todo. Los últimos 2 años. Sentirme utilizada. Menospreciada. Ignorada en mi propia casa. Ver cómo Laura gastaba un dinero que no teníamos mientras tú te angustiabas. Ver cómo te manipulaba. Y ver cómo tú se lo permitías. Él bajó la mirada. Lo sé, susurró. He sido un cobarde. No voy a juzgarte, hijo. Pero tienes 40 años. Tienes una hija. Tienes que tomar las riendas de tu vida. Dejar de depender de mí. Y dejar de permitir que Laura te arrastre a su mundo de apariencias. ¿Y ahora qué?, preguntó desesperado. ¿Se va a ir? ¿Me va a dejar? No lo sé, Alejandro. Eso tendréis que decidirlo vosotros. Pero lo que sí sé es que si queréis seguir viviendo aquí. No, me interrumpió. No. No podemos seguir viviendo aquí. No después de esto. Sería humillante. Para ti. Para mí. Me sorprendió su reacción. Y me alivió. Tienes razón, dije. No podéis. Tenéis que encontrar vuestro propio camino. ¿Pero cómo? No tenemos dinero. La cuenta está vacía, ¿verdad? La cuenta conjunta sí. O casi. Pero tú tienes tu estudio de arquitectura. Tienes talento. Tienes contactos. Puedes ir a empezar de nuevo. Quizás de forma más modesta. Más realista. Él suspiró. Supongo. Y yo os ayudaré, añadí. Me miró con sorpresa. Sí. Sí. Pero no como hasta ahora. No financiando lujos que no podéis permitiros. Os ayudaré con condiciones. Te ayudaré a ti, Alejandro. A poner en pie tu estudio. Con un préstamo. Un préstamo formal con intereses y plazos de devolución. Para que aprendas a valorar el dinero. Y para que seas independiente. Él me miró. Y vi un brillo de esperanza en sus ojos. ¿De verdad, mamá? De verdad. Pero la ayuda es para ti. Para tu trabajo. No para Laura.
No para chalets en Aravaca ni bolsos de Chanel. Asintió. Entendido. Y añadí, la ayuda está condicionada a una cosa. Al respeto. Hacia mí. Hacia mi casa. Hacia mi vida. Si vuelvo a sentirme humillada, si vuelvo a oír una sola palabra de desprecio, la ayuda se acaba. Y la puerta de esta casa se cierra. Nos quedamos mirándonos. En silencio. Él asimilando mis palabras. Mis condiciones. Gracias, mamá, dijo al fin. Dejó la copa de brandy sobre la mesa. Se acercó a mí. Se arrodilló frente a mi sillón. Cogió mis manos. Mis manos viejas. Y las besó. Perdóname. Por no haberte defendido. Por no haberte visto. Le acaricié el pelo. Mi hijo. Mi niño perdido. Quizás aún había esperanza. Levanta, anda, le dije. Y vete a dormir. Mañana será otro día. Él asintió. Se levantó. Y se fue a su cuarto. Yo me quedé en el salón. El silencio había vuelto. Pero era un silencio diferente. Ya no era el silencio de la soledad ni el de la tensión. Era el silencio de la paz recuperada. El silencio de una casa que volvía a ser un hogar. Mi hogar. Cogí el teléfono. Envié otro mensaje a Rodrigo. Rodrigo. Protocolo Reina Negra en pausa. Prepara contrato de préstamo para Alejandro. Condiciones estrictas. Hablamos mañana. Guardé el teléfono. Me levanté. Fui a la ventana. Miré la calle Almagro dormida. La lluvia había parado. El cielo empezaba a clarear por el este. No sabía qué pasaría con Laura. No sabía si Alejandro conseguiría rehacer su vida. No sabía si mi relación con ellos volvería a ser normal. Pero sabía que yo había hecho lo correcto. Había recuperado mi dignidad. Había puesto límites. Y había usado el poder que tenía no para destruir, sino para intentar reconstruir. A mi manera. Con mis manos viejas. Las únicas que tenía. Y ahora sabía que eran más fuertes de lo que nadie imaginaba. Gracias. Gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Aquella noche en ese restaurante ostentoso, sentí una humillación profunda cuando mi nuera me empujó y me llamó, básicamente, un estorbo avergonzante por mi lentitud. Y el silencio de mi hijo fue quizás aún más doloroso. Me sentí invisible, anulada, reducida a una carga molesta. Decidir usar esa tarjeta secreta, ese as en la manga que mi marido me había dejado, no fue un acto de venganza fría, aunque confieso que hubo una cierta satisfacción en ver la cara de Laura al final. Fue sobre todo un acto de autoafirmación. Fue mi manera de decir, no, no soy invisible. No soy una carga. Tengo valor. Tengo poder. Y merezco respeto. A veces en las dinámicas familiares, permitimos que se crucen líneas rojas por miedo al conflicto, por un amor mal entendido. Pero llega un punto en que el silencio se vuelve cómplice, en que la paciencia se convierte en sumisión. Y es necesario actuar. Poner límites. Reclamar nuestro espacio y nuestra dignidad. Aunque duela. Aunque signifique romper con viejas inercias. No sé si mi relación con mi hijo y mi nuera se recuperará del todo. Las heridas están ahí. Pero al menos hemos puesto las cartas sobre la mesa. Hemos empezado a hablar con una honestidad brutal que antes no existía. Y yo he recuperado el timón de mi propia vida. Gracias por escucharme hoy. Leeré como siempre cada uno de sus comentarios. Saber que no estamos solos en estas batallas silenciosas nos da fuerza. Cuídense mucho. Y recuerden siempre que sin importar la edad que tengamos, nuestra dignidad no es negociable. Y que a veces la firma más poderosa es la que usamos para pagar nuestra propia cuenta. Hasta pronto.